La energía nuclear, aunque inicialmente se percibió como una luz en la oscuridad, ha demostrado ser una tormenta impredecible y peligrosa. Los reactores nucleares son como barcos en el mar. La posibilidad de naufragio es ínfima, pero si ocurre, sus consecuencias serían catastróficas y de mayor magnitud que las del accidente del Prestige. Bien, lo sabremos nosotros que somos gallegos y tuvieron que venir millones de voluntarios a ayudar a limpiar las costas recubiertas de petróleo, millones de peces ahogados y miles de aves muertas. ¿Quién nos asegura que un acontecimiento así no pueda repetirse en ámbitos nucleares? Buenas tardes, equipo rival, jurado, público aquí presente. Mi nombre es Inés Gómez Mosteiro, integrante del equipo Nagasaki, conformado por Martín Teo, Isabel Villar y Laura Calvo. Hoy nos encontramos aquí reunidos para debatir sobre un tema que podría definir nuestro futuro en estos próximos años. ¿Deberían los países europeos eliminar por completo el uso de energía nuclear como fuente energética? Nuestro equipo se encuentra completamente a favor de esta postura, defendiendo la tesis de la correcta transición energética europea. Por esto, nuestros tres principales argumentos son que contaminan, que son peligrosas y las alternativas renovables. Me gustaría comenzar el debate definiendo los términos de la pregunta. La energía nuclear se define como la energía liberada durante las reacciones nucleares, sobre todo en los procesos de fisión y fusión. La fisión se refiere al proceso mediante el cual el núcleo de un átomo se divide en otros más pequeños y se libera energía. En el caso de la fusión, dos núcleos pequeños se combinan para formar uno más grande y suministrar energía, que es lo que ocurre en las estrellas. La fuente energética es el fenómeno físico o químico de que es posible explotar la energía con fines diversos. Nuestra postura se sostiene en tres sólidos argumentos. El primero de ellos es que sí que contamina. A pesar de que se intente vender como una energía limpia, los niveles de CO2 emitidos a la atmósfera en la extracción, transporte y enriquecimiento del uranio verifican lo contrario. No solo se emiten gases de efecto invernadero, sino que también se liberan grandes cantidades de vapor de agua, contribuyendo así al aumento de la humedad y a la modificación del propio ecosistema. Por último, todas las estructuras necesarias para gestionar los residuos radiactivos producen alteraciones, tanto en los ecosistemas marinos como en los terrestres. En segundo lugar, los peligros. Sin ir más lejos, los tan conocidos accidentes como Chernóbil y Fukushima han dejado una gran huella en la historia de la humanidad. Estos sucesos deben servirnos de recordatorio de la gran amenaza que puede surgir con el uso de estas energías nucleares. Otro factor a tener en cuenta es el terrorismo nuclear. No nos referimos al empleo de una bomba atómica, sino a posibles ataques a instalaciones nucleares, incluyendo tanto las propias centrales como los centros de almacenamiento de los residuos radiactivos. El tercer y último argumento son las alternativas a las energías renovables. Como principal ejemplo hemos escogido la eólica marina, combinándola con la geotérmica y la fotovoltaica, adaptándose a las condiciones climáticas de cada país. Este mix de energías renovables se presentan como la solución ante las energías nucleares vigentes, definiendo el futuro de la sociedad europea. Por consiguiente, todo el dinero que actualmente se invierte en este otro tipo podría ser destinado a estas nuevas alternativas que sí que nos aseguran estabilidad en el tiempo. En resumen, teniendo a nuestro alcance la posibilidad de energías renovables, ¿por qué deberíamos asumir riesgos? ¿Y por qué deberíamos continuar con el incremento de la contaminación si no es estrictamente necesario? Para terminar, me gustaría hacernos reflexionar sobre lo que una vez Albert Einstein dijo: el mundo no está en peligro por las malas personas, sino por aquellas que permiten la maldad. Muchas gracias. El equipo Nagasaki cuenta con un aviso, como saben no tiene penalización, y damos paso a la introducción de la postura en contra. Cuando estés listo.
eliminar la energía nuclear es como cerrar los ojos al futuro. Hoy, en este debate, les invito a abrirlos y ver las realidades que esto nos trae. Hola, buenos días. Mi nombre es Daniela Navarro y junto a mis compañeros Álvaro Gómez, Pablo Robert, Jorge Ramírez y María Esparza defendemos la postura totalmente en contra de la pregunta en cuestión de este debate. ¿Deberían los países europeos eliminar por completo el uso de la energía nuclear como fuente de energía? Para defender nuestra postura nos basaremos en 3 sólidos argumentos. Uno primero económico, un segundo argumento ambiental y para finalizar una acerca de seguridad. En primer lugar, un argumento económico. Ante la inminente crisis energética que nos espera en Europa, la energía nuclear puede ser la clave en superarla con los menos daños posibles. La energía nuclear destaca no solo por su capacidad de proporcionar un flujo constante de electricidad, sino también por su alta competitividad económica. Según la World Nuclear Association, el coste de la electricidad producida por la energía nuclear es considerablemente más bajo que el de otras energías, como pueden ser la solar o la eólica, que requieren infraestructuras externas para ser fiables. También nos ofrece un escudo contra la volatilidad de los precios del gas o del carbón, productos básicos que están sujetos a las fluctuantes dinámicas geopolíticas. Mantener la energía nuclear no es una decisión estratégica solo para el presente, sino también que determinará nuestro futuro. En segundo lugar, un argumento ambiental. ¿Cómo puede Europa liderar la lucha contra el cambio climático si renunciamos a la energía nuclear, señoras y señores? La energía nuclear es un coloso en la producción baja de carbono, según datos que nos muestran estudios de la Agencia Internacional de Energía. Entonces, les planteo, imagínense el futuro en el que mezclamos las energías renovables, las verdes, con la nuclear. Ese es el futuro al que debemos aspirar. Frente al desafío climático, descartar la energía nuclear significa retroceder ante nuestro compromiso ambiental. Por otro lado, los residuos nucleares están sujetos a rigurosos procesos de almacenamiento y manejo. La tecnología actual nos permite confinarlos de manera 100% segura, reduciendo los riesgos y protegiendo al entorno. Es hora de ver más allá de los mitos y reconocer que la energía nuclear es un aliado indispensable en la preservación de nuestro planeta. Además, cabe destacar cómo la construcción de reactores nucleares tiene menos impacto medioambiental que la de aerogeneradores o placas solares, según el informe del Instituto Thomas A. Rowe, puesto que en relación energía y espacio son mucho más beneficiosos. Por último, me gustaría hablarles de nuestro argumento acerca de la seguridad. La seguridad, estamos todos de acuerdo, que es una prioridad innegociable en la vida de nosotros. ¿Pero acaso debemos permitir que el miedo nos impida este progreso que debemos hacer? La energía nuclear es una de las industrias más reguladas y controladas que existen actualmente. Hace 80 años se puso en marcha la primera reacción nuclear y con esta hemos mejorado de forma exponencial la seguridad de este proceso a lo largo de la evolución de la energía nuclear, implementando mejoras tecnológicas y protocolos más estrictos para garantizar la seguridad de todos. Por otro lado, la Asociación Nuclear Mundial nos asegura que los niveles de seguridad han alcanzado récords históricos en los últimos años, aprendiendo de nuestros errores. No podemos permitir que los errores del pasado nos cierren la puerta a un futuro energético más seguro y más avanzado. En conclusión, la energía nuclear es un pilar económico, un recurso contra el cambio climático y un símbolo de la innovación segura. Europa se encuentra en una encrucijada energética y debemos tomar una decisión. ¿Vamos a elegir el camino del progreso sostenible o el del temor y la incertidumbre? La respuesta ante esto debe ser clara. Nuestra propuesta por la energía nuclear es afirmar nuestro compromiso con un futuro próspero, limpio y seguro para todos. Al iniciar esta conversación, les invité a abrir los ojos ante las posibilidades que la energía nuclear nos brinda. Hemos recorrido un camino de hechos desafiando miedos y mitos. Europa se enfrenta a decisiones que determinarán nuestro futuro energético. Si cerramos la puerta a la nuclear, cerramos la puerta a una energía limpia, confiable y segura. El camino está ya iluminado. Sigamos adelante con los ojos bien abiertos, eligiendo un futuro sostenible con la energía nuclear como nuestra más valiosa aliado. Muchísimas gracias. Damos paso a la primera refutación. Tiene la palabra el primer refutador del equipo Nagasaki. A ver cómo lo ven. Como bien dice el refrán, más vale pájaro en mano que ciento volando.
Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Martín Teo y soy el refutador número 1 del equipo que se posiciona totalmente a favor de la pregunta planteada. Para comenzar, refutaré algunos de los argumentos propuestos por el equipo rival y posteriormente construiré los nuestros. En primer lugar, me gustaría comentar el argumento número 2, ambiental, en donde hablan ustedes de que las emisiones de CO2 generadas por la energía nuclear son bajas. No obstante, siguen siendo todavía más bajas las de las energías renovables y, además, las energías renovables generan vapor de agua, cosa que no hacen las energías limpias, que estas contribuyen a aumentar la humedad de la atmósfera, una de las consecuencias del cambio climático. Me gustaría también hacer referencia a su tercer argumento, seguridad, en donde hablan ustedes de que las medidas de seguridad para velar porque no haya accidentes nucleares están completamente reguladas. Sin embargo, si eso es así, ¿por qué en los últimos 60 años han tenido lugar 8 tragedias nucleares? Eso lo explicaré posteriormente en mi argumento número 2, que habla sobre la seguridad. A partir de este momento comenzaré a construir nuestra postura. Empezaré por nuestro primer argumento, contaminación. La energía nuclear no solamente emite dióxido de carbono a la atmósfera, sino también vapor de agua, como bien acabo de decir. Precisamente estas emisiones de dióxido de carbono son más bajas en el caso de las energías renovables. Si analizamos los datos de Valuing the Greenhouse Gas Emissions from Nuclear Power, datos de la Agencia de Energía Nuclear recogidas en el libro rojo, se puede observar cómo el dato medio de obtención, tratamiento, enriquecimiento del uranio puede llegar hasta los 66 gramos de dióxido de carbono por kilovatio hora. Sin embargo, si se compara con algunas de las alternativas renovables que son las que fomentamos, se puede observar como, por ejemplo, en el caso de la eólica, son tan solo 9. Es decir, estas emisiones pueden ser hasta 7 veces mayores que las de las energías que nosotros estamos proponiendo. Como bien decía, el CO2 es el principal causante del cambio climático, entre cuyas consecuencias podemos encontrar el aumento de refugiados ambientales a 200 millones de personas, el incremento del nivel del mar, la variación de las zonas climáticas, la pérdida de la calidad de las aguas, disminución de cosechas, aumento de hambrunas. En visión de estas drásticas consecuencias, la ONU ha implantado medidas como el Protocolo de Kioto en el 1997 o el Acuerdo de París en el 2015 con el objetivo de mitigar los efectos del cambio climático. Por lo tanto, ¿cómo pueden ustedes apoyar una fuente de energía que dificulta la persecución de dichos objetivos? Pasaré a explicar nuestro segundo argumento, la peligrosidad. Como bien establecí cuando refutaba el argumento del equipo rival, si miramos atrás en los últimos 60 años, desde 1957 han tenido lugar 8 accidentes nucleares, todos ellos calificados por encima del nivel de peligrosidad 3, atendiendo a la escala internacional de sucesos nucleares. Además, cabe destacar que 2 de ellos han tenido lugar en territorio europeo, en concreto en España y en Francia. Independientemente de las causas que hayan provocado estos accidentes, las medidas de seguridad que el equipo rival propone han demostrado ser insuficientes. Que si la ausencia de un muro de contención en Chernóbil, un maremoto impredecible en el caso de Fukushima, una sobrecarga de uranio en Tokaimura o un fallo en el circuito de la planta de Three Mile Island. Todo ello es signo de incompetencia y ninguna de las causas puede justificar los daños causados. ¿Quién va a curar todos los casos de cáncer que aparecieron a raíz del desastre de la central estadounidense? ¿Quién va a devolverle el hogar a los millones de personas que se vieron obligados a evacuar sus hogares por culpa de la tragedia ucraniana? Por mucho que se traten tratados como el Euratom para definir las medidas de seguridad de las centrales, ningún trozo de papel podrá predecir los reveses que puedan tener lugar en el futuro. En esta misma línea argumental, otro factor que desafía la seguridad de la energía atómica es el terrorismo nuclear. Se define este concepto como el empleo de armas radiológicas o el ataque a instalaciones nucleares con el fin de infundir terror en la población. En concreto, ya sea a una central, a una planta de reprocesado, a un reactor o a un centro de almacenamiento de residuos radiactivos. A día de hoy se han registrado 2 posibles casos de este fenómeno. En primer lugar, en 1992, un técnico de la central nuclear Ignalina en Lituania introdujo un virus que atacó a todos los sistemas auxiliares de la central, demostrando que estas centrales son vulnerables. Paralelamente, en el año 2003, la planta Davis Bess en Ohio detuvo su funcionamiento al detectar la intrusión de un gusano informático en la planta.
Sin embargo, a pesar de no haber desencadenado en grandes tragedias como las que mencioné anteriormente, estas situaciones manifiestan de nuevo que esta energía no es segura. Nuestro tercer y último argumento, alternativas, fomenta las energías renovables frente a las nucleares. Países como Islandia o Noruega ya han hecho realidad la subsistencia energética exclusiva a base de energías renovables. Además, si analizamos el mix energético europeo de los países en los años 2020 y 2021, podemos observar cómo ya hay países como Suecia o Lituania que ya alcanzan casi un 70% de energías renovables, siguiéndoles países como España, Rumanía, Finlandia, Italia, que se aproximan al 50%. Cabe destacar también que Portugal, uno de los países más pobres de la Unión Europea, ha hecho posible una subsistencia exclusiva en base a energías renovables. Es una noticia bastante reciente del 6 de noviembre de 2023, donde durante 149 horas seguidas mantuvo su funcionamiento exclusivamente en base a estas alternativas que nosotros defendemos. Por lo tanto, demuestran que si realmente se pone empeño en ello, podemos alcanzar grandes objetivos. Muchas gracias. Anunciamos un aviso para el equipo Nagasaki por llegar a los excederse en 8 segundos y damos la palabra al primer refutador del equipo en contra de los peripasíficos. Muy buenas tardes, soy Álvaro Gómez, el refutador número 1 del equipo que se posiciona totalmente en contra ante la cuestión planteada. Dividiré mi intervención en dos partes. Una primera, en la que refutaré los argumentos expuestos por el equipo rival, para después pasar a reforzar los nuestros propios. Bien, en primer lugar, nos han sacado un argumento en el que, según ustedes, las energías nucleares contaminan. Bien, según Prueba Endesa, una empresa energética amplia conocedora en este sector, las energías nucleares no únicamente no producen gases como el CO2, sino ningún tipo de gas de efecto invernadero. Por otro lado, nos han sacado el apartado del transporte. Sí, es cierto, se transporta al transportar los residuos de una zona a otra. Sin embargo, también se deben transportar todos los materiales para poner los paneles solares, para poner las turbinas eólicas, las grúas que hacen falta para instaurar este tipo de energías. Y no han hablado de ello. Estas son iguales o mayores, pues, como demostraré más adelante, ocupan una mayor cantidad, es decir, más materiales. En su segundo argumento nos han tratado como estas son peligrosas y como pueden ser una gran amenaza de dos formas. Primero, como un objetivo bélico, por ejemplo. Los países son amplios conocedores de que esta energía puede ser peligrosa en caso de que se ataque. Además de, por un lado, estar regulado por la siguiente evidencia del Parlamento Europeo, en la que desde 2011 se ha modificado la legislación para que no solo no ocurran accidentes nucleares, sino evitar estos conflictos bélicos. Tenemos el claro ejemplo de la reciente guerra entre Rusia y Ucrania. Rusia no solamente ha enviado soldados para proteger esta instalación, que es Chernóbil, de que vuelva a suceder algo semejante, sino que además ha enviado especialistas para protegerla de que ocurra ningún tipo de acontecimiento desafortunado en esto. Por otro lado, nos han sacado diferentes accidentes, como el de 3 Mile Island. Sin embargo, según Bruno Combi, que es presidente de la Organización Internacional Environmentals for Nuclear Energy,
Three Mile Island fue un éxito, puesto que aun haber fallado en cierto campo, las medidas de seguridad hicieron posible que no se escapase ni un rayo de radiación, de manera que está perfectamente controlada para los distintos errores y accidentes que puedan ocurrir. Por otro lado, nos han sacado el accidente de Fukushima, que fue un error de localización, puesto que se puso en una zona sísmica. Sin embargo, con la reciente ley de 2011 que les he aportado, estos sucesos no pueden volver a ocurrir, pues se instauró detrás de Fukushima y no ha ocurrido ningún accidente desde entonces. Por último, Chernóbil, según esta misma evidencia, fue un error debido... Primero, se ocasionó en 1986, antes de que se empezase a legislar de manera exhaustiva este procedimiento, y fue producido debido a la ignoración completa de los sistemas de seguridad. Se sabía precisamente que esa noche Chernóbil no era correcto su funcionamiento. Sin embargo, se hizo caso omiso, cosa que ya no permiten ocurrir las nuevas legislaciones, pues es mucho más exhaustivo. Lo siento, no voy a tener tiempo de responder su pregunta. Siguiendo con la extensión de nuestra propia línea argumental. Un primer argumento económico, en el que tratamos la dependencia económica que tenemos ante Rusia, según la reciente crisis que está suponiendo el incremento de los precios de la electricidad. ¿Esto por qué está ocasionado? Puesto que dependemos energéticamente de Rusia debido al carbono. Este carbono se podría reemplazar por la energía nuclear, que nos permitiría independizarse energéticamente de Rusia. Por otro lado, si eliminásemos por completo esta energía, ¿a qué energía creen que deberíamos recurrir? Puesto que las energías renovables no se pueden almacenar. Precisamente por eso es cuando se recurre a las energías nucleares o a las energías de combustibles fósiles. Tenemos un segundo argumento, en el que tratamos que, según Katie Tube, que es analista de política senior para asuntos energéticos y ambientales en el Instituto Thomas A. Rowe, para generar 1 megavatio de energía, la energía nuclear necesita 5,3 hectáreas, la solar 17,8, la eólica 28,7 y la hidroeléctrica 127,5. Este espacio, que se utiliza para la generación de energías, es retirado de los hábitats naturales, sacrificando así todas las vidas animales que tienen lugar en estos lugares de manera libre. En el caso de... les lanzaré una pregunta. ¿Por qué deberíamos utilizar las energías naturales, en este caso, si matando así de 3 a 25 veces más animales, en vez de utilizar la nuclear para este campo? Por último, siguiendo este argumento ambiental, los residuos se dividen en dos partes. Un 97% que se recicla en combustibles, y mientras que solo un 3% es vitrificado. Este 3% es tan pequeño que el consumo de una familia entera a lo largo de un año se podría comprimir en algo tan insignificante como una pelota de golf. Por estos dos argumentos, más el de seguridad, que más adelante continuará mi segundo refutador, estamos completamente en contra de la cuestión planteada. Gracias. El equipo Peripatéticos cuenta con un aviso por extraerse en 10 segundos, no tiene penalización, y damos paso a la segunda refutación del equipo a favor. Villar, y soy la segunda refutadora del equipo que se posiciona completamente a favor de la postura.
Y es que a lo largo de mi refutación voy a explicar los puntos de choque que ha habido a lo largo de este debate. En primer lugar, me gustaría destacar que según el estudio de consumo energético global de la fuente del Instituto de Energía en 2023, el consumo energético que se hace a nivel global aumenta exponencialmente día a día. Esto equivale a que también las emisiones que se producen a causa del CO2 también lo hagan. Teniendo en cuenta además que nuestra principal prioridad a día de hoy tiene que ser reducir el cambio climático, queda más que claro que nuestra principal prioridad tiene que ser también reducir estas emisiones de CO2. Y es que para ello voy a hacer una refutación integrada entre los argumentos que ha presentado el equipo rival y nuestros propios argumentos. Refiriéndome a su segundo argumento sobre el ambiental, íntimamente relacionado con el nuestro primero sobre contaminación, mencionaron el tema de las emisiones de CO2 y además mencionaron que es una energía completamente limpia que no produce ningún tipo de emisión de CO2 y que las renovables no tuvimos en cuenta los aspectos de transporte. Pues bien, esto no es así. Precisamente como mi refutador 1 presentó, según la Agencia de Energía Nuclear, las emisiones que se tienen en cuenta por todo el proceso cíclico del enriquecimiento del uranio y de su transporte supone hasta de niveles de media de 66 gramos de CO2 por kilovatio hora. Sin embargo, las renovables, en el peor de los casos, puede llegar a ser 32, es decir, la mitad. Y en la eólica puede ser 9, es decir, 7 veces menor. Pero aún así, esto es solo un dato medio. Y es que la realidad es que, según el estudio de emisiones de gases de las nucleares del Servicio de Información y Recursos Nucleares, este dato puede llegar a alcanzar hasta los 288 gramos de CO2, que comparándolo con nuestra mejor energía, la eólica, es hasta casi 100 veces esta cantidad. Por lo tanto, esto básicamente deja claro que respecto a unos niveles ambientales es muchísimo mejor las energías renovables. Y aún así, respecto a la pregunta que nos lanzaron de por qué deberíamos usar las renovables si matan más animales, en primer lugar me gustaría preguntarles de dónde han sacado la evidencia, porque no han presentado ninguna. Y en segundo, es que ¿acaso la radiación de los accidentes como en Chernóbil, en Fukushima o en los demás accidentes que se han provocado no mataron a millones de animales y afectaron a esas zonas y además también afectaron a la vida humana? Respecto a su segundo argumento sobre la seguridad, la realidad, e íntimamente ligado con nuestro segundo sobre la peligrosidad, la realidad es que por muchas medidas de seguridad que se lleguen a tomar, como en todo, siempre va a haber un mínimo riesgo, a diferencia de lo que aseguraron, que dijeron que eran 100% seguras en su introducción. Y es que esto no es así, porque si fuesen 100% seguras, aquí, ¿cómo me explican que, según la Organización Internacional de Energía Atómica, haya habido 8 accidentes hasta ahora, que además 2 de ellos han pasado en territorio de la Unión Europea, uno en Francia y otro en España, lo cual seguramente no conozcan incluso de estos sucesos, porque precisamente en lugar de incentivar, de transmitir los posibles peligros que estos puedan tener, se intentan ocultar por alguna razón. Es que tenemos que buscar que, aunque sea un mínimo riesgo, hay que subsanarlo. Además, también mencionaron que con el accidente de Three Mile Island no se inició ninguna radiación. Les explico por qué esta confusión. Y es que la realidad es que el gobierno de Estados Unidos intentó ocultar estos niveles actuales de radiación. Unos años más tarde, según el estudio realizado por el investigador de Stephen Wynn, se descubrieron los verdaderos niveles y repercusiones de radiación que llegaron a tener en Three Mile Island, diciendo que precisamente, uno, sí que hubo radiación, y dos, la relación con las tasas de cáncer que se produjeron a raíz de esto. Por lo tanto, si tan mínimos son estos peligros y no se puede saber, ¿cómo es posible que haya habido 8 accidentes hasta el día de hoy? Y es que ya no solo eso, sino que también suponen un peligro de terrorismo nuclear. Y ya que mencionaron el caso de Rusia y Ucrania, ya es que no solo nos referimos al posible caso de que se llegue a bombardear una central nuclear, sino también que, teniendo en cuenta que en el contexto en el que vivimos actualmente la tecnología avanza cada vez más rápido, también implica que la informática lo hace. Así, precisamente, uno de los mayores problemas que puede haber son los problemas relacionados con ciberataques. Y es que, según la publicación de Defensa del Estado, en 1992, en Lituania, se produjo el primer accidente relacionado con ciberseguridad y el segundo fue en Ohio, en 2003. Riesgos que cada día pueden seguir aumentando y aún más estando relacionados con riesgos informáticos.
Respecto a su primer argumento sobre el económico, íntimamente relacionado con el nuestro último sobre las alternativas renovables, la realidad es que las energías nucleares no nos pueden otorgar una independencia. Y es que imagínense que los países de los que actualmente depende, como por ejemplo Francia, de que le exporte uranio, que en este caso es Níger, tenga un golpe de Estado. Pues bien, esto sucedió hace tan solo unos meses. Y es que, precisamente a raíz del golpe de Estado, el país y las centrales nucleares de las mismas se vieron muy afectadas. Y es que es a lo que volvemos, hay que ser del caso. Y respecto a su argumento de que actualmente no puede haber una alternativa renovable, entonces, ¿cómo pueden explicar que Portugal hace tan solo una semana lo haya conseguido? Y ya no solo que hayan sido un par de días, sino que han sido hasta 6 días. Si todo el dinero que a día de hoy se llega a invertir en estas centrales nucleares y en estas energías nucleares se proporciona a esto, sí se puede lograr. Y es que, como dice el refrán, más vale pájaro en mano que ciento volando. Muchas gracias. Porque son gallegos. Ay, que son los gordos, que son unos... Se acaban de sobrados, mira cómo van. Pues eso, hasta el fin de semana. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Pablo Robert y soy el refutador 2 del equipo que se sitúa completamente en contra de la pregunta planteada hoy aquí. Dividiré mi intervención en dos fases. Una primera en la cual refutaré los argumentos del equipo contrario y una segunda en la cual reportaré los míos propios. Dicho esto, me gustaría dejar claro nuestra tesis. Y es que, señores, nosotros no estamos en contra de las energías renovables, ni muchísimo menos. Lo que nosotros estamos planteando es un sistema mixto. Un sistema formado tanto por energía nuclear como energía renovable. De tal forma que ambas puedan hacer que los fallos que tienen se mitiguen y que consigan aprovechar las cosas buenas que tiene cada una. Dicho esto, me gustaría ir directamente con el primer argumento del equipo rival, un argumento de contaminación, el que nos han dicho que la energía nuclear no es un aliado contra el cambio climático. Ahora bien, según el informe del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, la energía nuclear se caracteriza como una fuente de bajas emisiones de efecto invernadero y un gran aliado contra el cambio climático. Además de que, según la RTE, para 2050 la energía nuclear será mucho más competitiva que las renovables. Me gustaría desarrollar esto un poco más, y es que, señores, nosotros estamos ofreciendo una doble alternativa. Una alternativa de energía renovable y una alternativa de energía nuclear. Sabemos perfectamente que la energía nuclear es más rentable a largo plazo. No obstante, la energía renovable es mucho más rentable a corto plazo. Es por ello que la combinación entre ambas puede hacer que a corto plazo consigamos tener un sistema energético sostenible y que a largo plazo también lo tengamos. ¿Su pregunta? Portugal ha demostrado que precisamente, únicamente y exclusivamente con las renovables se puede tener un sustento. ¿Por cuál es la necesidad de asumir ese riesgo y mayores contaminaciones? Muy bien, vamos a poner el ejemplo que usted ha dicho, Portugal. ¿Dónde está ubicado Portugal? Portugal está ubicado en una zona que tiene muy buenas condiciones climáticas y que además es muy propensa para energías renovables. Ahora bien, pongámonos en otras regiones de Europa. Regiones donde no da el sol, como por ejemplo Noruega. Regiones que están más al centro de Europa y que igual no tienen los mismos recursos naturales. Porque ¿saben cuál es el gran problema de la energía renovable? Que no se puede almacenar. Y el gran problema con que la energía renovable no se pueda almacenar es que en el caso de que la propia energía no dé para el abastecimiento en un solo día, necesitamos de otra energía para hacerlo. Es por ello que la combinación entre ambas es lo que va a hacer que esa energía nuclear supla esas necesidades. Ahora bien, me gustaría ir directamente con otro dato que ha aportado la refutadora del equipo rival, y es que han hablado de los planes de desarrollo sostenible que ha realizado la Unión Europea, como por ejemplo el de París del 2015. Permítanme introducirles que el PNIEC, el Plan Nacional Sostenible dentro de la Unión Europea, incluye la energía nuclear, porque saben también como nosotros que es un gran aliado contra el cambio climático y es necesario hacer que la combinación entre esas dos energías nos ayude para desarrollar un futuro mucho más sostenible. Ahora bien, voy directamente con el segundo argumento, un argumento de seguridad, un argumento en el que nos han hablado de los peligros que tiene la energía nuclear. Ahora bien, la legislación se publicó en 2011. El último accidente de gravedad conocido de la energía nuclear es el de Nagasaki, el de Fukushima, hecho en 2011. A partir de ese accidente se sacó la legislación y desde entonces se ha ido actualizando con el tiempo, viendo todas las posibles fugas que pueda haber. A día de hoy, y desde aquel incidente, no se ha vuelto a producir ningún accidente en Europa. ¿Saben por qué es eso? Porque la propia legislación hace que no suceda.
Además, nos han lanzado un caso de Rusia y Ucrania. Es cierto que ha habido estimaciones que los rusos han podido atacar centrales nucleares ucranianas. Ahora bien, centrémonos en los datos. ¿Cuántas de estas centrales nucleares han sido atacadas? ¿Y cuántas de esas centrales nucleares han supuesto un daño tan grande como el daño que el otro equipo nos está mencionando? Ahora bien, me gustaría ir directamente al tercer argumento, un argumento de alternativas. Y es que no podemos estar más de acuerdo con el equipo rival. Esas alternativas son el futuro y lo sabemos muy bien. Es por ello que defendemos esa combinación. Porque la alternativa de energía renovable, unida a la energía nuclear, es precisamente lo que va a hacer que tengamos un sistema limpio, un sistema energético seguro y un sistema energético que nos ayude a afrontar esta crisis económica que tan de frente viene. ¿Su pregunta? Precisamente ha mencionado que el peor caso para las renovables podría ser Noruega, pero es que Noruega es al 100% únicamente exclusiva, o sea, solo usa las energías renovables. Noruega hace una combinación entre ambas. Noruega utiliza las energías renovables a la par que utiliza energía nuclear, ya que tiene una central nuclear dentro del propio país. Noruega es uno de los países que apuesta por aquello que nosotros decimos, que apuesta por esa combinación que es tan importante. Dicho esto, me gustaría pasar con el refuerzo de mi línea argumental. En primer lugar, un argumento económico, un argumento en el que ya hemos hablado de una existencia de una crisis europea y de una necesidad de acción. Y es que según la Sociedad Nuclear Española, la energía nuclear es la energía que más rentabilidad va a sacar a largo plazo, que es eso que tanto estamos defendiendo. Pero es que, señores, el otro equipo nos ha pedido una evidencia del impacto medioambiental que pueden tener las energías renovables. Permítanme introducirles un estudio de la Sociedad Española de Ornitología, que confirma que el 60% de la mortalidad de aves en España es ocasionada por esos aerogeneradores. Esos aerogeneradores que no solo destruyen ecosistemas, sino que además hacen que las propias aves dentro de ellos mueran. Es por ello que la combinación es tan importante, para hacer que todos esos daños medioambientales se reduzcan lo máximo posible. Pasando directamente dentro del propio argumento, me gustaría introducirles la legislación de la gestión de residuos. Esta evidencia por el Parlamento Europeo, fundamentada por el propio gobierno español, nos confirma que la gestión de residuos no solo es segura, sino que además cubre todos los posibles casos que pueda haber. Y es que, señores, si tenemos una legislación capaz de hacer que la gestión de residuos sea segura, es más que evidente que se va a producir de esta manera. Por último, me gustaría introducir los avances dentro de la medicina. Y es que, señores, mi refutador 1 ya les ha hablado de que el 97% de los residuos son reutilizados. Ahora bien, ¿en qué se reutilizan? El equipo rival nos ha hablado de un argumento de seguridad en el que dicen que hay alta radiación y que hay personas que mueren por cáncer de ello. Ahora bien, los residuos de la energía nuclear son utilizados en un tipo de tratamiento que se llama radioterapia. Esta radioterapia utiliza esos residuos para hacer que puedan curar algunas enfermedades relacionadas con la propia radiación, como puede ser el propio cáncer. Dicho esto, me parece que es más que evidente que la apuesta que tenemos que hacer para el sistema energético europeo es una combinación tanto de energías renovables como de energía nuclear. Porque solo de esta manera podemos conseguir que el sistema energético europeo cubra todas las necesidades. 1, a nivel ambiental, 2, a nivel económico y 3, a nivel de limpieza. Muchísimas gracias. Damos paso a las conclusiones. Tiene la palabra el conclusor del equipo en contra. Gracias a Dios pusimos siempre nuestro. ¿Lo pusiste más con 3? No, no lo puse. ¿Lo pusiste más con 3? ¿Lo pusiste tú? No. Yo no lo cambié. Yo no lo puse. Yo lo puse en mi team. Somos 33. Luego dijiste. Luego acuérdate que Buenos días, compañeros del equipo contrario, miembros del jurado, público aquí presente. Quisiera comenzar mi intervención agradeciéndoles a todos su presencia y participación en este debate. Mi nombre es Jorge Ramírez y junto al resto de mi equipo me posiciono completamente en contra de la cuestión que se nos trae aquí. Y es que, señores, los países europeos no deberían eliminar la energía nuclear como fuente de energía. En primer lugar, pasaría a explicar los argumentos del equipo contrario y cómo han chocado directamente con nuestra línea argumental. Y posteriormente pasaré a explicar cómo hemos sido capaces de refutar su línea argumental haciendo que pierda peso sobre la cuestión. Para comenzar, el equipo rival nos ha mostrado un argumento de contaminación, basado en los altos niveles de humedad que producen las centrales nucleares, así como los niveles de dióxido de carbono. Este argumento choca directamente con nuestro argumento ambiental, en el que demostramos cómo la emisión de dióxido de carbono
no solo es prácticamente nula hacia el medio ambiente, sino que además demostramos cómo los residuos, por otro lado también defienden cómo los residuos no pueden ser almacenados con seguridad, pero mediante las legislaciones del Parlamento Europeo les demostramos cómo realmente estos residuos, gracias a la tecnología de la que disponemos actualmente, sí que puede ser almacenada de una forma segura. En segundo lugar, han expuesto un argumento de peligrosidad basado principalmente en Chernobyl y Fukushima, el terrorismo nuclear y los fallos de almacenamiento en los residuos. Este argumento choca de forma directa con nuestro argumento de seguridad, en el que hemos demostrado mediante legislaciones, como ya bien he dicho, como la industria de la energía nuclear es una de las más seguras y reguladas en la actualidad. Además, hemos refutado este argumento demostrando cómo en un conflicto bélico está regulado por la misma legislación europea de la que hemos mencionado durante todo el debate. Respecto a los fallos del almacenamiento, como ya bien hemos dicho, están regulados y la tecnología nos permite hacerlo de forma segura. En tercer y último lugar, nos ha mostrado un argumento de alternativas nucleares basadas principalmente en los países que usan energías limpias, como puede ser la fotovoltaica. Como bien les hemos explicado, estamos de acuerdo con este argumento, pero lo que nosotros planteamos es una forma de creación de energía mixta entre la nuclear y las renovables que nos permita abastecer de verdad a todos los países de la Unión, de Europa. En cuanto a nuestro primer argumento, el económico, en el que nos basamos en que es un aliado clave para la grave crisis económica y energética que sufrimos actualmente, no han refutado este argumento, así que asumiré que están de acuerdo con que la energía nuclear es una mejor alternativa en cuanto a la economía. Como bien ha dicho mi compañera en su introducción, eliminar la energía nuclear sería como cerrar los ojos ante el futuro. Así que les invito a abrirlos y ver las oportunidades que este nos otorga. Y es por todo esto que creo que es más que evidente que los países europeos no deberían eliminar la energía nuclear como fuente de energía. Muchísimas gracias. Y tiene la palabra para concluir y cerrar el debate la conclusora del equipo a favor. Que la vida es muy peligrosa, no por las personas que hacen el mal, sino por las que se sientan a ver lo que pasa. Esto fue lo que dijo una vez el gran Albert Einstein. No debemos de ser quienes se quedan sentados a ver lo que pasa, sino que debemos actuar. Buenos días, señores miembros del jurado, equipo rival y público aquí presente. Queremos hacer especial hincapié en nuestra postura completamente a favor de la eliminación total de las energías nucleares como fuentes energéticas de los países europeos. Pues bien, los principales puntos de choque en este debate han sido nuestro primer argumento con su segundo argumento, que hace referencia a la contaminación. En segundo lugar, nuestro segundo argumento con su tercer argumento, que hace referencia a la seguridad. Además, también hemos debatido acerca de la economía y la solución que proponemos. En primer lugar, hablaré de los tres dobles argumentos que han expuesto el equipo rival que nos han llevado a ser la postura acertada en este debate. En primer lugar, el argumento económico. Nos hablan de una competitividad económica, pero hemos demostrado que las energías nucleares no dan la independencia. Además, el golpe de estado de Níger hizo que las energías nucleares se viesen muy afectadas. Deberíamos de invertir el dinero de las nucleares a energías renovables. En segundo lugar, el argumento ambiental. Nos dicen que producen bajas emisiones de carbono, pero bien, más bajas son las de las renovables. Y además producen vapor de agua que causa el efecto invernadero. Por último, su argumento de la seguridad, que nos dicen que su seguridad está muy regulada y controlada. Pero en los últimos 60 años ha habido 8 tragedias. Además, siempre existe un mínimo porcentaje de riesgo. Ahora hablaré de nuestros 3 sólidos argumentos que, a pesar de intentar ser refutados por el equipo rival, siguen en pie. En primer lugar, tenemos que la energía nuclear contamina. Como ya he dicho anteriormente, nos dicen que las renovables también producen CO2. Pero, como nosotros hemos dicho, las renovables producen mucho menos. Y lo que ya he repetido anteriormente, el vapor de agua. En segundo lugar, los
compañeros. Hemos hablado del terrorismo nuclear. Nos ponen el ejemplo de Rusia y Ucrania, pero nosotros nos referimos también a los ciberataques, como ha ocurrido en Lituania. Además, dijo que 3 Miles Island no emitía radiación. Sin embargo, nuestro primer refutador evidenció que aparecieron muchos casos de cáncer a raíz de este accidente. Por último, hemos hecho hincapié en utilizar las energías renovables, ya que son el futuro, por ejemplo, con lo que ha hecho Portugal. Retomando nuestra travesía a través del océano energético, hemos explorado las turbulentas aguas de la energía nuclear y sus riesgos asociados. De la misma manera que un barco en una tormenta, la energía nuclear nos recuerda su imprevisibilidad, así como sus consecuencias catastróficas. Así que, ¿de verdad deberíamos seguir navegando en estas aguas inciertas? ¿O deberíamos cambiar nuestro rumbo hacia fuentes de energía más seguras? Ya no somos un Cristóbal Colón que en 1492 se lanzó al Atlántico sin saber lo que le esperaba al otro lado. A día de hoy sabemos que existe la posibilidad de un mundo completamente renovable, así que ¿por qué correr riesgos innecesarios? Muchas gracias.